mí fue muy interesante, como la realimentación que pudimos tener desde la asignatura por parte de ustedes. Para nosotros es muy importante saber ese tipo de cosas, todo lo que por lo menos lo que me pudieron transmitir. Es muy útil y yo les voy a pedir que continúen así, o sea, que continúen tratando de, por lo menos, no guardarse nada, de poder hablar abiertamente, de contarnos qué les parece cada actividad, porque, como les dije, estamos en un periodo también de transición y de prueba, donde tratar de implementar nuevas metodologías, la efectividad depende mucho de la realimentación que podamos tener por parte de los estudiantes. Entonces, para mí, por lo menos, por más que, como les dije, era un tema que de alguna manera estábamos repasando, si se quiere. Después, bueno, Jenny, vos me dijiste que no era tanto repaso, que en realidad era un tema que por ahí no está incluido, inclusive en el programa de la asignatura Electro 1. Pero bueno, nos tomamos nuestro tiempo, ¿no es cierto?, para desarrollarlo. Lo hicimos de distintas maneras, como para ver si se podía entender. En ese sentido, entonces, habiendo, creo yo, comprendido bien el tema del teorema de Ferraris y cómo se genera esa distribución de fuerza magnetomotriz o el campo que está rotando, digamos, yo creo que podemos pasar directamente a, utilizando ese principio básico, poder comprender cómo funcionan las máquinas asincrónicas, poder de alguna manera modelarla matemáticamente, al igual que hicimos con transformadores, y a través de un modelo matemático sencillo, que va a ser específicamente un equivalente eléctrico, ¿sí?, de todo el proceso, tratar de comprender su funcionamiento y poder definir las distintas condiciones de operación de la máquina, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a presentar. Lo que les voy a pedir es, si había un estudiante que me escribió por mensaje, por WhatsApp, digo, que estaba con unos problemas de conexión de internet, y que bueno, que ni bien volvía la conexión se iba a sumar. Entonces, a lo mejor, si yo no lo escucho acá a través de la plataforma, bueno, si reciben un mensaje en el grupo de WhatsApp o algo así, me avisan. Entonces les damos acceso, ¿sí? Bueno, bueno, la bibliografía ya la conocen, están todas las presentaciones. Y esto es una figura que está, como copiada de Mora. Entonces, la idea, básicamente, tenemos que hacernos a la idea de que el campo magnético giratorio, de alguna manera, que está generado, si se quiere, en el estator a través de un sistema polifásico de vanados, que a su vez está alimentado por un sistema polifásico de corrientes. En nuestro caso, el caso más general, o el que vamos a ver en la práctica, siempre se va a tratar de una máquina trifásica, pero pueden haber casos, digamos, de máquinas bifásicas, como les había dicho. Lo que tienen que pensar es en que ese campo rotante es equivalente a decir, tengo un electroimán con un par de polos que está girando a una determinada velocidad. Esa velocidad ya la conocen, está relacionada íntimamente con la frecuencia de la corriente de alimentación. Entonces, bueno, sabemos exactamente a qué velocidad gira, ¿no es cierto?, ese campo rotante. Entonces, si tenemos un par de polos, como eran los dibujos que estuvimos viendo en los apuntes de Posuet y demás, ¿no? Tenemos un solo par de polos, el esquema equivalente a eso es ¿no? Donde tenemos por un lado el rotor
¿sí? Y por otro lado el estator con los dos polos, y bueno, y eso está girando, ¿no? Obviamente el estator no se está moviendo, lo que tiene que quedar claro acá es no se está moviendo físicamente, sino el equivalente, si se quiere, a decir que el campo está rotando en el entrehierro, es como si tuviéramos un electroimán que está rotando, ¿no? Esa es la idea. La máquina sincrónica puede tener más de un par de polos por fase, ¿no? Como por ejemplo, en este caso tenemos dos pares de polos, ¿sí? Y eso va a tener que ver con la distribución de los devanados, básicamente. O sea, disculpen, todavía siguen entrando. Entonces, en definitiva, yo puedo tener más de un par de polos justamente debido a cómo se distribuyen los devanados. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener un solo par de bobinas alimentadas por una fase, estamos hablando siempre hacemos referencia a una de las fases de las dos o tres fases que pudiera tener el sistema, ¿no es cierto? Entonces, sobre esa fase, en vez de alimentar un solo par de bobinas, puedo también alimentar dos pares de bobinas, ¿no es cierto? Y con eso, en vez de tener un solo par de polos, puedo tener dos pares de polos que tienen una distribución simétrica de alguna manera, ¿no es cierto? Eso se muestra acá. ¿Cuál es la diferencia más grande, si se quiere, entre, digamos, la distribución que va a tener el campo en el entrehierro para un par de polos o para dos pares de polos? Esperen que siguen entrando, lamentablemente. Y bueno, la distribución en principio sigue siendo la de un campo rotante, ¿no es cierto? Que es senoidal, con un frente de onda determinado, etcétera. La amplitud es constante. Pero ¿qué pasa? Tarda más tiempo en, digamos, hacer un giro espacial, si se quiere, dentro del entrehierro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un solo par de polos, nosotros sabemos que esto gira de alguna manera a 50 revoluciones por segundo, ¿no es cierto? A 50 Hz, en nuestro caso, ¿no? Cuando la frecuencia de la señal eléctrica es de 50 Hz. ¿Está bien? En cambio, en este caso, eso se divide por dos. ¿Por qué? Porque justamente la distribución entre dos polos adyacentes, digamos, para poder hacer el giro completo, digamos, básicamente se necesita que la onda eléctrica pegue un periodo, ¿no? No sé si se entiende. Entonces, para poder dar un giro completo al espacio que hay en este entrehierro, básicamente necesitamos que la onda eléctrica haga dos periodos en vez de uno, como es este caso. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, es como si dividiéramos la velocidad de giro del campo por dos. ¿Está bien? Entonces, esa velocidad a la que gira la relación, si se quiere, entre la velocidad de la onda eléctrica y la velocidad de la onda en el espacio, ¿sí? Está relacionado con el número de pares de polos que tiene la máquina. ¿Está bien? Con el número de pares de polos que tiene la máquina. Entonces podemos decir, en principio, la velocidad angular a la que gira el campo o la fuerza magnetomotriz es acá, este símbolo, omega sobre P, siendo P el número de pares de polos que tiene la máquina. ¿Mm? Esto es velocidad angular en radianes por segundo, ¿no? Donde omega es la frecuencia de la señal eléctrica, de la corriente. ¿tá? O sea, 2pi por F, y en nuestro caso F es 50 Hz. Entonces, la velocidad angular, que ya es un parámetro espacial, ¿no? De cómo se desplaza la onda en el espacio, es omega sobre P, siendo P el número de pares de polos que tenemos. Si acá, digamos, en este caso, que era el caso en que teníamos un solo par de polos, entonces esta velocidad angular va a ser igual a la frecuencia eléctrica de la señal, ¿no es cierto? Porque P vale 1. Ahora, si tenemos dos pares de polos, entonces estamos dividiendo esa velocidad angular, ¿no es cierto?
O sea, la frecuencia la dividimos por 2 y obtenemos la velocidad angular. Ahora, en general, en las máquinas asincrónicas, la velocidad se mide en revoluciones por minutos. ¿Está bien? Entonces yo puedo expresar esto de la misma forma, pero en vez de usar F, puedo usar N, siendo N, F ustedes saben que no es revoluciones, pero es 1 sobre segundo, ¿no? Es como decir revoluciones por segundo, ¿está bien? O periodos por segundo, como quieran, es más o menos lo mismo, ¿no? Ahora, si queremos llevar eso a unidades de revoluciones por minuto, tendríamos que dividir ese valor por 60, ¿no es cierto? Es lo mismo que decir esto, o sea, si n es la velocidad en revoluciones por minuto, en RPM, entonces esta ecuación se reemplaza 2pi f sobre 60, o sea, n sobre 60, perdón, ¿sí? Básicamente para expresarlo en revoluciones por minuto. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, se entiende, profe. Bueno, entonces, y de igualar estas dos ecuaciones, nos queda que 2pi por f sobre p es igual a 2pi por n sobre 60. ¿Está bien? Y acá obtenemos la relación que hay entre la velocidad en revoluciones por minuto que tiene el campo rotante, ¿no es cierto? Y la frecuencia de la señal eléctrica y el número de pares de polos que tiene la máquina. Fíjense, yo acá voy a simplificar 2pi, 2pi, y voy a sacar n, voy a despejar n, o sea que n me va a quedar igual a 60 por f sobre p. ¿Mm? Este valor es un valor de velocidad en revoluciones por minuto y es como lo vamos a medir de ahora en más, digamos. En esa unidad vamos a trabajar la velocidad de la máquina asincrónica, del motor. ¿Está bien? Y como les dije, es directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional al número de pares de polo que tiene la máquina. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más pares de polo tiene, la velocidad es menor. Ahora, este valor de velocidad particular, así como está definido, es un valor que se denomina velocidad de sincronismo. ¿Sí? Velocidad de sincronismo. Fíjense que es un valor constante para la máquina, ¿no es cierto? Es un valor que depende de la frecuencia de la señal de alimentación, en este caso las corrientes que yo estoy poniendo, ¿sí? O con las que estoy alimentando la máquina, y del número de pares de polo, ¿sí? Este valor n en general lo van a encontrar en la bibliografía con un valor n1, ¿sí? Y es el denominado velocidad de sincronismo. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un poco qué pasa con la máquina asincrónica, porque por alguna razón se llama asincrónica, ¿no? Y tiene que ver justamente con que la máquina jamás llega a esa velocidad de sincronismo, el rotor nunca llega a esa velocidad de sincronismo, sino que permanece en un valor menor. ¿Está bien? Y vamos a ver por qué, cuál es la razón por la cual ocurre eso. De otra manera no funcionaría la máquina, es por eso, pero lo vamos a ver en detalle. ¿Sí? Entonces, Vamos a empezar. profe, Sí, la velocidad de sincronismo está expresada en ciclos por minuto. eso, revoluciones o ciclos por minuto. ¿Está bien? Ciclos es más una expresión utilizada para las señales. ¿Se entiende? Por eso la frecuencia por ahí es en ciclos por segundo, pero en realidad la unidad es 1 sobre segundo, ¿no? En nuestro caso, n se mide en revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros miramos de alguna manera es cuántas revoluciones da por minuto el rotor. Eso es lo que nos interesa en la máquina asincrónica. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, nuevamente les digo, este es un parámetro de la máquina, la velocidad de sincronismo. ¿Está bien? En realidad es un parámetro, si se quiere, dentro de los principios de funcionamiento de la máquina, ¿no? Porque básicamente depende de la cantidad de polos que tenga, de los pares de polos que tenga la máquina y de la frecuencia de la señal de alimentación, ¿no? De la corriente que está circulando por el estator o por el inductor, ¿no? Entonces, es un valor de referencia, ¿sí? De referencia. Vamos a ver que después la máquina, en función de la carga, puede variar esa velocidad, etcétera, pero
el campo rotante siempre gira a esa velocidad. Eso es lo que ustedes tienen que tener en claro. El campo rotante queda definido por la frecuencia de la corriente con la que estoy alimentando el motor y por el número de pares de polos que tiene el motor, ¿sí? Entonces, ahora vamos a mirar un esquema que nos va a permitir comprender cómo funciona la máquina sincrónica, ¿sí? Este es un esquema que también lo saqué de el Mora, o sea que está en el libro, les quiero decir, lo pueden revisar después, igual esto yo les voy a dejar. Y acá tenemos nuevamente la velocidad de sincronismo, ahora sí ya llamada como la vamos a utilizar de acá en adelante, N1, 60 por F1 sobre P, ¿sí? Y tiene una particularidad este N1. Este N1 tiene que ver como utilizábamos, la nomenclatura que utilizábamos en transformadores, donde uno se refería al primario, todo lo que era uno se refería al primario, y todo lo que era secundario le poníamos un subíndice 2, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ver por qué realmente utilizamos esto. En los transformadores no teníamos velocidad y la frecuencia era la misma. Ahora va a cambiar un poco esa situación y vamos a demostrar por qué. Entonces, en principio, lo que vamos a pensar es lo siguiente. Volvemos al electroimán que está rotando, ¿sí? Al esquema del electroimán que está rotando. En este dibujo tenemos un rotor jaula de ardilla, que lo único que vemos no son las piezas, el hierro, las piezas por ahí, sino directamente los devanados del rotor de jaula de ardilla, ¿no? Que se acuerdan que eran un montón de barras unidas o cortocircuitadas, si se quieren, en los extremos, ¿no es cierto? Esto para el campo obviamente va generando espiras en distintas condiciones. Podemos ver que en realidad son distintas fases del rotor. Y tenemos, como les dije, un electroimán que está rotando a una determinada velocidad N1, ¿está bien? Que es la velocidad de sincronismo. Bueno, nos fijamos en un determinado instante, ¿sí? Y vemos que el campo producido por, como el estator o el campo rotante, atraviesa las espiras de este rotor o de la jaula ardilla, ¿no? ¿Y qué ocurre ahí? Esto está variando, ¿no es cierto? Está variando. Entonces, en principio, la ley de Faraday nos dice que, como si esto está girando a una determinada velocidad, y obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que el campo está variando con una determinada velocidad, se va a inducir sobre la espira una FEM, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, la espira puede ser, por ejemplo, en este caso, fíjense aquí, A' y V'. Eso, a través de este cortocircuito, es una espira que está puesta en el campo, ¿no es cierto? Está inmersa en el campo. En realidad, todas las espiras están. ¿Está bien? Entonces, en función de cómo varía el área, si se quiere, sobre esa espira, obviamente va a haber mayor flujo, si se quiere, va a ir variando el flujo que está siendo tomado por el área de esa espira y, por supuesto, esa variación va a provocar que se induzca una FEM sobre esa espira. ¿Se entiende? O sea, yo puedo considerar como que el rotor es el que está girando sobre el campo o que el campo está girando sobre el rotor, da igual, digamos, depende de dónde me pare, depende de dónde esté yo como observador, ¿no es cierto? Si eso está girando de alguna manera, el flujo está variando con el tiempo y eso provoca una FEM. ¿Y qué ocurre ahí? Esa FEM, que tiene esta forma, según la ley de Faraday, para las espiras, esa FEM produce una corriente sobre la espira, ¿sí? Produce una corriente que, digamos, en el caso de una espira por la cual circula una corriente y que está sometida a un campo magnético, se produce una fuerza que viene a partir de la ecuación de Laplace, ¿no es cierto? Esta es la fuerza que se produce sobre la espira. ¿Está bien? Eso ya lo conocen. O sea, se entiende que al producirse una FEM, circula una corriente por la espira,
esa corriente, como está o sea, sometida a un campo magnético, se produce una fuerza sobre esa espira, ¿no es cierto? Esa fuerza es el producto vectorial, digamos, I de dl por vectorial beta, ¿no? Que es esto que está aquí, siguiendo la regla de la mano derecha, nos da que para esta espira particularmente la fuerza está en este sentido y para esta espira la fuerza está en este sentido. ¿Eso qué hace? Digamos, en un principio, cuando la máquina está parada, el campo ya está rotando, lo que hace es empieza a producir de alguna manera, produce esa FEM, produce fuerzas y entonces el rotor gira. O sea, esa fuerza hace que el rotor gire, ¿no es cierto? Obviamente, nosotros estamos considerando una de las espiras, ¿está bien? Pero este proceso de inducción se produce en todas las espiras con una distribución de tipo senoidal, como habíamos visto. ¿Mm? Sabemos que la distribución del campo es senoidal, ¿no? Acá estaríamos, digamos, en la parte más alta y el resto iría variando senoidalmente, ¿no? Entonces va a haber, no es que solo esta espira es la única que produce esa fuerza, sino que hay una distribución senoidal de fuerzas, digamos, en todas las espiras. Bien, eso lo lleva básicamente a girar al rotor. Lo pone en movimiento, ¿está bien? Y fíjense que es básicamente con una inducción. O sea, debido a que existe una velocidad de giro respecto del rotor que hace que, según esta ecuación, se genere una FEM, esa FEM genera una corriente sobre la espira y esa corriente, digamos, al haber un campo o ser una espira que tiene una corriente y que está sobre, digamos, sometida a un campo magnético, se genera una fuerza. Ahora, ¿qué ocurre ahí? Fíjense, yo tengo, de alguna manera, el campo girando a una, como a una velocidad n1, ¿está bien? En principio, mientras el rotor está fijo, hay una velocidad, si se quiere, yo puedo considerar, como les decía hoy, que el campo está quieto y que el rotor está girando en este sentido, hay una velocidad v que está en este sentido, ¿no? Y en este sentido, o sea, en sentido opuesto. Esa velocidad v es la que produce la FEM. O sea que la FEM producida en el rotor depende de esa velocidad v. ¿Y qué es esa velocidad v? ¿Alguien se imagina qué es? Es la diferencia de velocidad que hay entre el estator perdón, entre el campo rotante y el rotor. O sea, a medida que el rotor empiece a moverse y a girar, esa velocidad v, que en realidad es un valor tangencial, ¿no? Va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Va a ir disminuyendo porque el rotor cada vez va a estar, digamos, va a ir intentando acercarse a la velocidad que gira el campo magnético, ¿se entiende? El campo rotante, ¿sí? Y a medida que vaya disminuyendo, también va a ir disminuyendo la FEM. Esa velocidad puede ser, digamos, la velocidad a la que gira el rotor, ¿podría ser la misma que la velocidad de sincronismo? Consulta, ¿eh? Y creo que no. Tendría FEM. No tendría FEM. Si fueran iguales, si el rotor girara a la velocidad de sincronismo n1, no habría diferencia de velocidad. O sea, esta v sería igual a 0, ¿no es cierto? Sería igual a 0. Y en ese caso, al no haber FEM, no va a haber corriente. Y si no hay corriente, no hay fuerza. ¿Sí? Entonces, fíjense, de acá sale el principio de operación de la máquina. Es decir, la velocidad a la que gira el rotor tiene que ser necesariamente un poco menor a la velocidad de sincronismo. ¿Para qué? Para que esa diferencia de velocidad permita que se genere la FEM en las espiras del rotor, que genera la corriente, ¿no? Que a su vez es la que provoca la fuerza de giro. También la fuerza que le permite girar a la máquina. ¿Se entiende el fenómeno?
Entonces, en definitiva, si llevamos a velocidad angular en revoluciones por minuto, el rotor va a girar a una velocidad n, que es la que está marcada acá, ¿sí? N va a ser menor necesariamente que n1, que es la velocidad de sincronismo, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos un campo rotante, que si se quiere depende del estator en principio, que está girando a una velocidad de sincronismo n1, que produce que el rotor gire a una velocidad n un poco menor, y que sea un poco menor. Si no, no se produciría, digamos, el giro propiamente dicho del rotor. ¿Sí? Entonces, la máquina asincrónica es eso, o sea, es algo que, digamos, tiene una velocidad de un campo rotante que está girando a velocidad de sincronismo y de alguna manera está arrastrando el rotor, pero siempre a una velocidad un poquito menor, ¿sí? Ese campo está arrastrando al rotor, pero siempre a una velocidad un poquito menor porque si tuviera la misma velocidad no se produciría nada. ¿Está bien? Entonces queda en una situación de equilibrio que, como este, es siempre a una velocidad un poquito menor. Esa situación de equilibrio ahora, que lo vamos a ver un poquito más adelante, depende de la carga que tenga el rotor. ¿Está bien? Depende de la carga mecánica que tenga el rotor. ¿Se entiende? Cuanto más lo cargue, menor va a ser la velocidad, digamos, como que lo retengo un poquito más. ¿Está bien? Ya vamos a ver, eso tiene curvas, tiene un montón de cosas para analizarse. Pero en principio ese es el principio de funcionamiento de la máquina. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que la FEM que se produce aquí, que produce la corriente, que produce todo este fenómeno, depende de la diferencia de velocidades, que hay entre el campo rotante y el rotor. ¿A qué es igual esa diferencia de velocidades? N1 menos N. ¿Sí? Y ahí aparece un valor que es muy útil, que lo vamos a utilizar mucho, que se llama deslizamiento, que tiene eso que les decía, ¿no? La relación entre la velocidad de sincronismo y la velocidad a la que efectivamente gira el rotor. La diferencia normalizada a la velocidad de sincronismo es el deslizamiento. Se define así como está acá. S igual a la diferencia entre las dos velocidades, la velocidad de sincronismo y la velocidad a la que gira efectivamente el rotor, normalizada a la velocidad de sincronismo. Obviamente esto se puede expresar en un valor porcentual también, ¿no? Respecto a la velocidad de sincronismo. ¿Está bien? ¿Entre qué y qué varía ese? ¿Qué les parece? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Cero qué condiciones? En el que N1 se iguala a N. En el que N1 es igual a N, ¿no? ¿Y qué condición sería eso? Que el rotor gire a la misma velocidad que la velocidad en sincronismo. Exacto, que el rotor. ¿Y eso es una condición válida? No. No, entonces, en realidad varía entre, o sea, es menor que 1 la variación, ¿no? Hasta 1 podemos llegar. Perdón, menor que 0. Mayor que 0, perdón. Y menor que 1 dijimos, o menor o igual que 1. ¿1 en qué condición sería? Puede ser en que no haya carga. No, todavía ni empezamos a hablar de la carga. En el que N sea 0. Eso, que N sea 0. ¿Y eso qué quiere decir? Sería que la velocidad del rotor sea 0. Que no Perfecto. gire. Eso. ¿Y cuándo se da esa condición? En el momento del arranque, ¿puede ser? En el arranque, exactamente. Cuando yo conecto, ya se genera el campo, ¿no? Conecto el estator, se genera el campo rotante, pero el rotor todavía no empezó a girar, ¿no? Empieza a girar después. ¿Está bien? En ese momento tenemos S igual a 1. Entonces, S varía entre 0 y 1, ¿no es cierto?
vimos los extremos. Obviamente sabemos que no puede valer 0, exactamente, porque en ese caso no hay FEM, no hay corriente, no hay nada. ¿Está? Buenísimo. En general, para darles un parámetro, digamos, un valor de referencia, el deslizamiento varía a plena carga en un motor, ¿sí? A plena carga me refiero a plena carga mecánica, ¿no es cierto? O sea, poniéndole su carga mecánica, su carga asignada, entre 3 y 8%. ¿Sí? Más o menos. O sea, eso es para que vean que en realidad la velocidad de giro de la máquina en general está muy cercana a la velocidad de sincronismo. No es que estamos trabajando en una zona súper alejada de la velocidad de sincronismo de la máquina, sino que en general está cerca. ¿Está bien? Esa diferencia de velocidades, que es bastante pequeña, es la que produce, o sea, ya es suficiente para producir de lo que estamos hablando, ¿sí? Todo el fenómeno este. ¿Consultas hasta acá? Esto tiene que quedar clarísimo, ¿eh? O sea, así como lo hicimos, digamos, sin mayores complejidades, sin mayor complejidad, pero tiene que quedar clarísimo. O sea, que así se genera el movimiento en el rotor, si se quiere. ¿Estamos? Bien, seguimos. Bueno, ahora veamos qué ocurre en el rotor. ¿Sí? Nosotros sabemos que alimentamos un sistema, un sistema de bobinas que están ubicadas con una simetría específica en el estator, con un sistema como este simétrico de corrientes, ¿no es cierto? En nuestro caso puede ser trifásico, y con eso obtenemos una velocidad de sincronismo N1. Obviamente, la frecuencia de las señales eléctricas de las corrientes son iguales a F1, ¿no? Que en nuestro caso dijimos era 50 Hz. ¿Qué pasará en el devanado del rotor? ¿Cómo serán las frecuencias de las señales que se inducen en el rotor? Y obviamente eso depende de la velocidad. Es decir, en realidad de la diferencia de velocidad que hay entre el electroimán que está rotando N1 y la velocidad de giro del rotor. O sea, N1 menos N. Habíamos visto la ecuación que relacionaba N con F y P, o sea, con el número de pares de polo y con la frecuencia. Entonces, de esa relación podemos hallar que como la diferencia de velocidad es N1 menos N, F2 va a ser P por N1 menos N sobre 60. ¿Qué me pueden decir respecto a esta frecuencia? ¿Es la misma que la frecuencia en la red? No, no es la misma. No es la misma, ¿no es cierto? No es la misma. ¿Es mayor o es menor? Se relacionan por el medio de deslizamiento, o sea que existe el deslizamiento. Totalmente. Ahora lo vamos a ver a eso, pero quiero saber si es mayor o es menor. Es menor. Es menor, ¿no? Es sustancialmente menor. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el modelo matemático del motor era muy similar al modelo matemático del transformador? ¿Sí? Acá tenemos nuestro primer inconveniente al tratar el motor. Y es que los dos devanados, si nosotros consideramos que el primario es el estator, si se quiere, y el secundario es el rotor, los dos devanados trabajan a frecuencias distintas. Ese es nuestro primer problema. No teníamos ese problema en el transformador, ¿se acuerdan? No lo teníamos. Eso es el primer problema. O sea, la primera aproximación que vamos a hacer es tratar de ver cómo resolvemos esa cuestión con cosas que trabajan a distintas frecuencias, ¿no? Ya vamos a ver eso. Pero en principio saber que sobre las señales
que se inducen en el rotor, las señales eléctricas que se inducen sobre el rotor, tanto la FEM como la corriente, tiene una frecuencia distinta a las señales eléctricas que alimentan el estator. Esas frecuencias distintas son menores y están relacionadas con la diferencia de velocidades que hay. Obviamente, como dijo un compañero, están relacionadas con el deslizamiento, ¿no? Yo puedo poner aquí, el deslizamiento era N1 menos N sobre N1, N1 menos N lo puedo relacionar a través de la ecuación anterior como F2 60 sobre P, y N1 ya lo conocíamos, F1 60 sobre P. De acá podemos simplificar absolutamente todo y nos queda la relación entre F1 y F2. F2 es igual a S sobre F1. Fíjense, hoy hablábamos de que S, el deslizamiento, variaba entre 3 y 8%, o sea que F1 también varía, F2 varía entre 3 y 8% de F1. O sea, por eso les digo, es bastante menor la frecuencia F2. ¿Está bien? Y obviamente en los modelos matemáticos, ¿qué significa eso? Y bueno, para las resistencias no pasa nada, pero para las reactancias y demás, en nuestro caso, ¿se acuerdan que teníamos reactancias inductivas, etcétera, que íbamos poniendo ahí todas lo que estaba relacionado con el flujo disperso, etcétera? Esto se va a ver afectado necesariamente, ¿no? Va a afectar el funcionamiento del modelo matemático, el hecho de que trabajemos con frecuencia distinta en primaria y en secundaria. Vamos a ir hacia ese lado, tranquilo. Bueno, esto es una relación importante, ¿sí? La frecuencia de las señales en el rotor están relacionadas con las frecuencias de las señales del estator a través del deslizamiento. El deslizamiento en general es el parámetro que relaciona absolutamente todo. Bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? Estamos viendo un rotor en el cual no tiene alimentación, ¿no? ¿Perdón? Estamos viendo un rotor que no tiene alimentación en las espiras, ¿no? Por supuesto que no. En principio, el flujo energético va desde el estator hacia el rotor. Y el rotor podés considerarlo como un secundario puesto en cortocircuito. Que ya vamos a ver que no es tan así, ¿sí? Justamente aparecen otros factores como el deslizamiento, etcétera, que van a hacer que no esté exactamente en cortocircuito. Pero sí, es como un devanado secundario, como en el transformador, digamos, sería como un devanado secundario puesto en cortocircuito. Y se lo puede concebir de esa manera. ¿Está bien? ¿Cuándo coinciden las frecuencias? Sí, perdón. No, nada, Te escucho. dale. Bueno. ¿Cuándo coinciden las frecuencias? ¿Existe algún punto en el cual coincidan? Cuando S igual a 1. En el arranque. Ajá. En el arranque. Exacto. En el arranque, efectivamente, el devanado secundario está puesto en cortocircuito y ahí coinciden las frecuencias. ¿Sí? Ahí coinciden las frecuencias. ¿Está bien? Después, obviamente, la frecuencia, si se quiere, del secundario del rotor va cambiando. Traten siempre de hacer esa analogía, les va a servir mucho. ¿Por qué? Porque el tema transformador es bastante simple. Una vez que lo entendemos, ya es bastante sencillo. Entonces, si pueden hacer esa analogía, les va a resultar útil para comprender un montón de cosas de esta máquina. ¿Sí? Bien. Entonces, con el rotor frenado, dijimos, tenemos F2 es igual a F1, ¿no es cierto? Ahora vamos a considerar esa condición para hacer el análisis de la FEM. Un análisis muy similar al que hacíamos en transformadores. Van a ver que no tiene mayores secretos. Entonces, con el rotor bloqueado, o si se quiere en el momento del arranque, F1 es igual a F2. Está bien, para esta condición, ¿qué pasa con las FEMs inducidas en valor eficaz respecto al flujo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que había unas ecuaciones que habíamos visto sobre que definían la FEM inducida en el transformador? Sí, esto piensen que es lo mismo, nada más que hay un entrehierro, ¿no es cierto? Pero en principio es exactamente igual. ¿Sí? Entonces consideramos que alimentamos el estator y en el rotor al rotor lo tenemos fijo. Entonces, en ese caso tenemos que las dos frecuencias son iguales y
las mismas ecuaciones que utilizamos para transformadores nos tienen que servir. Habían ecuaciones que relacionaban la FEM con el flujo. ¿Se acuerdan? Que la habíamos llevado a valores eficaces y por eso aparecía un valor 4,44. ¿Alguien que me pueda decir cómo era ese valor? ¿No era la tensión eficaz igual a 4,44 por, creo que la frecuencia? Sí. Y no sé si involucraba algún N por En el realidad, flujo máximo. A un N por el flujo, ¿no? Por el flujo máximo. Exacto, por el flujo máximo, sí, señora. Eso era la ecuación de la FEM, que en principio, como habíamos utilizado un modelo ideal, no sé si te acordás, Jenny, consideramos que la tensión de alimentación y la FEM eran idénticas, ¿no? ¿Se acuerdan? De ahí salió. Entonces, era la ecuación de la FEM que decía eso que vos decís. 4,44 por F1 por N2 por phi sub M. ¿Sí? O la E1, 4,44 por F1 por N1 por phi sub M. ¿Y qué es el épsilon ese que apareció, profe? El épsilon es un factor de ajuste, chicos. Es un factor de ajuste. ¿Sí? Se llama factor de bobinado, ¿sí? Y tiene que ver, incorpora todo, incorpora la distribución de las bobinas, digamos, la diferencia en las piezas magnéticas, dijimos que teníamos las ranuras y los dientes, excepto, todo eso está incluido en ese factor. Es un factor de ajuste del modelo matemático. El que quiera leerlo en detalle, no es intención que lo sepan de memoria, está en la página 187 del Mora. ¿Sí? El que quiera comprender en detalle qué significa el factor de bobinado, de dónde sale, cómo se lo calcula, cuáles son los distintos valores que puede tener, está ahí. Siempre es un valor que va a ser menor que 1 y que lo que hace justamente es ajustar esta ecuación. Pero fíjense que fuera de ese valor es exactamente lo mismo que ocurre con el transformador. ¿No es cierto? Las ecuaciones son iguales. Fíjense, la FEM producida en el primario es 4,44 F1 N1 phi sub M. Y la FEM producida en el secundario, en este caso en el rotor, es 4,44 F1, porque F1 es igual a F2 en esta condición, N2 phi sub M. ¿Sí? Estas ecuaciones se cumplen solo cuando el rotor está bloqueado. ¿Sí? Solo cuando el rotor está bloqueado. ¿Por qué? Porque en ese caso, en devanado primario y secundario, las frecuencias son iguales. ¿Queda claro eso? ¿Por qué no? ¿No era que se generaba en el estator un campo rotante, digamos, y al tenerlo quieto el rotor no va a tener que N1 igual a cero? A ver, que N1 es el número de espiras del devanado del estator. No, me refería a la velocidad. ¿No? N1 sigue estando. O sea, yo sostengo el rotor, alimento el estator, se genera el campo rotante, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. Se genera el campo rotante. Ese campo rotante yo saco el rotor y sigue estando, ¿eh? Yo se lo saco físicamente al rotor y sigue estando el campo rotante ahí. ¿Se entiende? Sí, sí, perdón, quería decir N. N es cero. N es cero, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? La FEM que se produce en el rotor, escúchame bien, la FEM que se produce en el rotor depende de la diferencia de velocidades entre N1 y N. Si N es cero, ¿cuál es la diferencia de velocidad que tengo? ¿Digo si N1 es cero? Si N es cero, perdón. La diferencia N es máxima. cero, tengo N1, ¿no? Sí. O sea, lo importante es saber que la FEM
que se induce en el rotor depende de la diferencia de velocidades, ¿sí? N1 menos N. Si N es 0, la diferencia es N1. Y lo único que me está diciendo ahí es que las dos frecuencias son iguales. O sea, la frecuencia de las señales inducidas en el rotor, F2, es igual a F1. ¿Por qué? Porque el deslizamiento vale 1 en ese caso. Entonces, del punto de vista, digamos, del modelo matemático, yo tengo como haciéndolo el equivalente monofásico, ¿no es cierto? Yo tengo como un devanado primario, que es considerar una fase del estator, y un devanado secundario puesto en cortocircuito. ¿Está bien? De esa forma, yo puedo utilizar las mismas ecuaciones para determinar cuáles son los valores de FEM que tengo en esos dos devanados. La FEM inducida en los dos devanados. ¿Está bien? Eso que dije hoy de sacar el rotor, guarda, porque estoy sacando todas las piezas polares, también ahí ya nos cierra todas las ecuaciones que hicimos al principio. No está muy bien lo que dije. Pero en principio, lo que quería ilustrar es que, de alguna manera, el campo rotante está generado por el estator, ¿no? Por los devanados del estator. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Está bien? Y es independiente de lo que ocurre con el rotor. O sea, yo el rotor lo dejo fijo o lo dejo girar y bueno, se moverá, etc. Lo que pasa es que yo lo puedo frenar de alguna manera y hacer que se cumpla esta condición de que la velocidad n es igual a 0. Bajo esa condición, el deslizamiento vale 1 y bajo esa condición, las dos frecuencias, tanto en primario como en secundario, son iguales. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí. Gracias. Las ecuaciones que se cumplen son estas, ¿sí? Para la FEM. O sea, acá lo que estamos buscando es la relación entre la FEM eficaz y el valor máximo de flujo. Y fíjense que se cumple la misma condición, ¿no? Que básicamente es como si trabajara con el flujo, con el mismo flujo, ¿no? Con el flujo constante. ¿Está? Nada más, la única diferencia es que aparece este factor. Es lo único que les está cambiando respecto a las ecuaciones, al set de ecuaciones anteriormente visto, ¿no? El flujo, el factor este de bobinado, que es un factor de ajuste. No lo tomen como otra cosa. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando el rotor se mueve. Y bueno, obviamente lo que va a pasar es que acá aparece la frecuencia F2, ¿no es cierto? Necesariamente. Una frecuencia F2 que ya es distinta a F1 y que en realidad está relacionado con F1 por el deslizamiento. A eso lo voy a llamar E2S, la FEM2S. Así que quiere decir, está en movimiento el rotor con un deslizamiento distinto de 1. ¿Sí? Entonces voy a tener 4,44, factor de bobinado, F2, N2, Phi sub M. Fíjense que lo único que cambió fue F2. Que también lo puedo representar como con S acá, ¿no? S por F1, es lo mismo. Entonces, en definitiva, E2S es igual a S por E2. Siendo E2 la FEM que se produce con el rotor bloqueado. Eso es todo. ¿Sí? ¿Se entiende esta relación? Me paran, chicos, ¿eh? La idea es entender bien esto. No, sí, varió en eso nomás, se entiende. ¿Se entiende? O sea, F2 sabíamos que era S por F1. Entonces es lo mismo, es decir, S por E2. ¿Ah? Estos parámetros, ténganlo, los estamos definiendo porque los vamos a usar para el modelo matemático. ¿Está bien? Por eso decimos, bueno, ¿qué pasa cuando el rotor está bloqueado y qué pasa cuando está funcionando a una determinada velocidad o con un determinado deslizamiento, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, sabemos que cuando está bloqueado, la FEM que se produce en el rotor o en el secundario es E2, que depende de F1, y cuando está en funcionamiento, la FEM que se produce es E2S, y la relación que tiene con E2 o con el rotor bloqueado es S. Nada más. ¿Está?
Bien, ahora vamos a pensar un poco qué ocurre con el campo generado por las corrientes del rotor. Porque acá hay un tema, o sea, hablamos de campo rotante generado por las corrientes que alimentan el estator, ¿no es cierto? Y aparece un campo rotante, ya lo vimos, nos dice eso el teorema de Ferrari. Ahora, en el rotor también aparecen corrientes, y de hecho aparece un sistema simétrico de corrientes también, inducido, ¿no es cierto? Ese sistema de corrientes genera un campo, necesariamente, genera un campo en el entrehierro. Queremos ver cómo es ese campo, qué relación tiene, ¿está bien? Con el otro campo. ¿Por qué? Porque ustedes, o sea, acá podemos aplicar el principio de superposición. Nosotros tenemos un campo generado por el estator, ese campo genera, si se quiere, corrientes en el rotor, y esas corrientes generan un campo otra vez, ¿sí? Que interactúa, si se quiere, con el campo este generado por el estator. Entonces el rotor genera un campo, el estator genera un campo. Hay una superposición de campos en el entrehierro. Bueno, lo que vamos a ver, o lo que vamos a demostrar, les adelanto para que no se confundan con las ecuaciones, lo que vamos a demostrar es que los dos campos giran a la misma velocidad y están perfectamente en fase. Entonces no se ve una distorsión en el campo, en el entrehierro, sigue siendo de la misma forma, ¿sí? Sigue siendo de la misma forma y a la misma velocidad, girando a la misma velocidad. ¿Tá? Eso es algo que ocurre solamente en la máquina asincrónica. Y hago hincapié acá porque en la máquina sincrónica esos campos interactúan y producen efectos contrarios, digamos. ¿Tá? Entonces, en la máquina sincrónica esos campos están, digamos, en fase, no se produce ninguna distorsión en la distribución. ¿Tá? No hay interacción. La velocidad a la que gira, si se quiere, el campo rotante generado por el rotor, lo vamos a llamar N2. ¿Está bien? Que básicamente va a ser 60 por F2 sobre el número de pares de polos. ¿Mm? O lo que es lo mismo, la relación que tenemos entre F2 y F1 viene dado por S, 60 por S por F1 sobre P, ¿no? O lo que es lo mismo S por N1. S, a su vez, se acuerdan que era N1 menos N sobre N1. O sea que S por N1 es N1 menos N, ¿no? Si este lo paso acá, tengo S. ¿Está bien? Entonces, fíjense, N2 es N1 menos N. Lo único que me está diciendo acá es que justamente giran, acá podemos, miren, acá tenemos, para saber efectivamente cuál es la velocidad con la que, o sea, la velocidad de sincronismo con la que gira el campo generado por el rotor, tenemos que verlo, ver la velocidad relativa, o sea, sumarle a esta velocidad N2 la velocidad a la que gira el rotor, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que hacer N1, siendo N, digamos, perdón, siendo N2, N1 menos N más N, nos queda que es igual a N1, ¿no? ¿Qué estoy diciendo acá? Que si el rotor gira, perdón, el campo gira a una velocidad N2, si lo miro desde el rotor, me da la misma velocidad que el campo que está girando, digamos, producido por el estator. Lo único que estoy diciendo acá, es que los dos campos giran a la misma velocidad. Yo digo, un campo que gira a una velocidad N2, ¿sí? 60 F2 sobre P. O sea, ese es el campo, la velocidad de giro del campo generado por el rotor. Pero para verlo, yo tengo que pararme sobre el rotor. Entonces tengo que sumarle la velocidad del rotor. ¿Está bien? Tengo que sumarle la velocidad del rotor. Al sumarle la velocidad del rotor, tengo que la velocidad son exactamente iguales. ¿Está bien? Perdón, pararme en el rotor, pararme en el estator. ¿Sí? Me confunde por ahí las palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la otra también la estoy viendo desde el estator. Entonces, vista desde el estator, los dos campos giran a la misma velocidad. Es decir, no hay interacción entre ellos. La distribución sigue siendo la misma. ¿Está bien? ¿Se entiende eso?
¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. O sea, es una demostración muy sencilla de velocidades relativas, pero que lo que intenta demostrar es que, si bien sabemos que hay un campo producido por las corrientes del rotor, ese campo gira a la misma velocidad, si la vemos del mismo punto, gira a la misma velocidad que la producida por el estator. Eso es lo que tiene que quedar claro. Bueno, y de acá se deduce algo muy importante. En ambos casos yo tuve en cuenta P como número de pares de polo, tanto de rotor como de estator. ¿Qué quiere decir esto? Que la única condición que se tiene que cumplir es que el número de pares de polos, el número de pares de polo que tiene estator y rotor tienen que ser los mismos. O sea, estator y rotor tienen que tener el mismo número de pares de polo. ¿Sí? El mismo número de pares de polo. Si el estator tiene 2 pares de polo, el rotor tiene 2 pares de polo. No así con las fases. No así con las fases, y esto es importante. El número de pares de polo es fijo en la máquina. O sea, tanto rotor como estator tienen el mismo número de pares de polo. Pero las fases no. No necesariamente tienen que tener el mismo número de fases. ¿Qué quiere decir esto? Que estator puede tener 3 fases, que es lo usual, y rotor puede tener más fases. ¿Sí? El rotor jaula de ardilla tiene muchas fases. De hecho, el número de fases viene dado por la cantidad de, de barras que tiene. Acá está. El número de fases del rotor viene dado por el número de barras dividido 2 veces los pares de polo que trae. Y los pares de polo tienen que coincidir con los pares de polo que tiene el estator, así que de acá pueden ver el número de fases. No necesariamente, si el estator es trifásico, el rotor va a ser trifásico. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y esa es otra complicación para la hora de modelar, ¿no es cierto? Porque nosotros consideramos en el transformador, el primario y el secundario tienen el mismo número de fases. Bueno, en este caso no tenemos el mismo número de fases, o sea que puede cambiar un poco el tema del modelado. Pero ya vamos a llegar. Ahora nos vamos a dedicar a eso. Vamos a ir al modelo. Lo importante acá, las conclusiones son, rotor y estator tienen que tener el mismo número de pares de polo, pero no necesariamente van a tener el mismo número de fases. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Perfecto. Entonces ahora vamos al esquema equivalente. Y acá sí vemos algo más parecido a lo que habíamos visto antes, ¿no? Estamos haciendo un esquema equivalente del motor por fase. ¿Está bien? Entonces, esto ya lo conocemos, ¿no es cierto? Tenemos el devanado primario, que sería del estator, una de las fases. Una resistencia de pérdidas, ¿sí? Que básicamente representa la resistencia del devanado de esa fase. Y una reactancia de dispersión inductiva, ¿sí? Que básicamente representa el flujo disperso que hay en el primario. ¿Está bien? Y en el secundario, que sería ya sobre el rotor, lo mismo. Una reactancia, ¿sí? Y una resistencia. Y fíjense acá, cortocircuito. ¿Se acuerdan que en el transformador acá teníamos la carga, ¿no? En nuestro caso esto es un cortocircuito. Esto está en funcionamiento normal con como un valor de S determinado. O sea, está rotando, si se quiere, el rotor a una velocidad n. Entonces, los parámetros son los siguientes. Primero y principal, el primario está con la frecuencia F1 y el secundario está con una frecuencia F2 distinta a F1. Y entonces la FEM inducida aquí es E2S, la reactancia es X2S, ya vamos a ver qué significa X2S, ¿sí? Porque obviamente al variar la frecuencia varía la reactancia inductiva que aparece. Ustedes saben que la reactancia inductiva es omega L, entonces tiene una dependencia con la frecuencia,
Y la R2 sí, esa queda fija y representa justamente la resistencia que pudiera presentar el devanado secundario o devanado del rotor. Entonces, esto es un modelo, si se quiere, que depende del deslizamiento, ¿no es cierto? Depende del deslizamiento. Fíjense, la frecuencia F2 se relaciona con la frecuencia F1 a través del deslizamiento. La E2S se relaciona con la E2 a rotor bloqueado a través del deslizamiento. Y la X2S obviamente va a tener una relación también con una X2 a rotor bloqueado a través del deslizamiento, ¿no es cierto? Necesariamente el deslizamiento va a entrar a jugar fuerte acá, como parámetro. ¿Queda claro hasta ahí el modelo cómo está presentado? Sí, inicialmente lo estaríamos considerando en cortocircuito, ¿verdad? ¿O no? Realmente, si vos mirás, Jenny, está en cortocircuito, ¿no es cierto? O sea, el devanado secundario, mirá el rotor jaula ardilla y decime si no es un corto. Y cuando nosotros le aplicamos una carga al motor, ¿dónde se reflejaría eso? Ahí está, ahí está. Bueno, ya vamos a llegar. Paciencia, Jenny. Paciencia. No, Vamos o sea, a llegar. mi duda No, era eso, si siempre está en está perfecto, cortocircuito. está perfecta tu duda. Y es cierto, ese es el secreto del modelo matemático, ¿no? Tenemos que representar la carga de alguna manera. Y la carga se representa a través del deslizamiento, ¿sí? Produce una modificación en el deslizamiento, etc. Entonces, nosotros tenemos que buscarlo a eso, que eso se represente de alguna manera en nuestro esquema eléctrico equivalente, ¿sí? Es lo que queremos lograr. Es lo que queremos lograr. Entonces, acá lo que vemos es un esquema básico, bien simple, pero que está, digamos, hasta ahora no está simplificado, si se quiere, del todo. No lo hemos podido llevar todavía a un esquema eléctrico equivalente, etc. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de llegar a un esquema eléctrico equivalente ahora. Si en principio representamos todo nuestro esquema inicial tiene todo lo que conocemos, digamos, con la representación inclusive del circuito magnético, que en general después lo queremos eliminar, ¿no? Lo queremos eliminar al circuito magnético de este esquema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero saber que esto efectivamente está puesto en cortocircuito. Lo importante es saber que esta FEM aquí no es fija, sino que depende del deslizamiento. Lo mismo la frecuencia, no es fija, depende del deslizamiento. Lo mismo la reactancia esta que está aquí, depende del deslizamiento. Entonces, todos estos parámetros que pusimos acá realmente dependen de las condiciones de operación de nuestra máquina. Y las condiciones de operación de nuestra máquina dependen de la carga mecánica que le pongamos sobre el eje. Entonces, ahora tenemos que tratar de representar todo eso, toda esa carga mecánica, en algún dispositivo eléctrico. De eso se trata el modelado. ¿Se entiende, Jenny? Sí, sí. ¿Se entiende la idea, digamos? O sea, ahora vamos a desarrollar esa idea. Bueno, primero vamos a analizar las reactancias, ¿sí? Que, como decía, depende de la frecuencia. Entonces, X1 es fija, ¿no? Porque la frecuencia de alimentación siempre es la misma, va a ser 2pi por F1 por el coeficiente de autoinducción de dispersión, ¿no es cierto? Que ya lo conocemos. 2pi F1 LD1. La que sí no es constante es la del rotor. X2S, vamos a llamar, para una condición determinada de operación, 2pi por F2 por LD2. Este sí es constante, pero esta F no. ¿Está bien? Esta F depende de alguna manera del deslizamiento. Con el rotor bloqueado, fíjense que siempre vamos a la condición transformador, digamos. Cuando estamos en transformador, cuando el rotor está bloqueado. Ahí las condiciones son muy similares a las de un transformador, ¿no es cierto? Entonces, con el rotor bloqueado, X2 toma un valor fijo que podría hasta considerarse como parámetro, ¿no? 2pi por F1 por LD2. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, X2 obviamente va a tener una relación con X2S, que viene dado por el deslizamiento. X2 es igual a S por X, X2S, perdón, es igual a S por X2. ¿Se entiende?
Bien. ingeniero. Perfecto. Seguimos. Ahora vamos a plantear las ecuaciones de Kirchhoff de esto, ¿sí? Como lo hacíamos con el transformador. Entonces, en el primario, ¿cómo va a ser? Tengo U1 o B1 igual a E1 más la caída en esta impedancia. ¿Sí? O sea, U1 es igual a E1 más I1 por R1 más JX1 por I1. Sí, por I1. Así, ¿no es cierto? Esa es la ecuación del estator, la ecuación de Kirchhoff, digamos. ¿Y en el rotor? ¿Cómo va a ser? E2 es igual a I2 por R2 más XS, más X2S. E2, E2, ¿seguro? E2S. E2S, exacto. Vamos a considerar la condición de operación, ¿no? Entonces, E2S va a ser I2 por R2 más JX2S, ¿sí? Fíjense que nuevamente la condición de operación, o sea, el deslizamiento está metido en dos lugares acá. ¿Está bien? Perfecto, súper. Estas son nuestras ecuaciones, las ecuaciones que gobiernan el sistema. Nosotros ya sabemos lo que queremos hacer. Es, por un lado, eliminar el circuito magnético, y para eso vamos a tener que buscar una forma de que estos dos puntos se puedan unir. ¿Está bien? Y por otro lado, hacer que de alguna manera el efecto del deslizamiento se meta dentro del circuito. Obviamente, para poder vincular estos dos, nosotros tenemos que eliminar la componente magnética, si quiero, el circuito magnético de nuestro esquema, y también hacer que los dos trabajen a una frecuencia idéntica, a la misma frecuencia. Si no, no es válido, ¿no es cierto? Esa es la diferencia con el otro. El otro modelo era un poco más sencillo. Nosotros teníamos los dos devanados trabajando a la misma frecuencia y buscábamos que, digamos, este secundario de alguna manera, la FEM producida en el secundario se iguale con la FEM del primario, haciendo que el número de vueltas sea el mismo y entonces podíamos unir, ¿sí? Porque se convertía en una equipotencial. ¿Mm? Sin embargo, en este caso tenemos también el problema de la frecuencia. Y no solo eso, tenemos el problema de la diferencia del número de fases, que ya lo vamos a incorporar. Seguimos un poquito más allá. Seguimos un poquito más. Fíjense este esquema. Nosotros tenemos, este es nuestro circuito, ¿no es cierto? El que le estoy marcando acá, ¿se ve bien? Nuestro circuito es este, donde tenemos el primario, es lo mismo que vimos, nada más que un esquema más simplificado, si se quiere. Tenemos U1, E1, I1, todo trabajando una frecuencia F1. Y acá tenemos todo trabajando una frecuencia F2 igual a S por F1, o sea que tenemos E2S, JX2S. ¿Qué pasa a rotor parado, o sea, rotor frenado cuando S igual a 1? Entonces acá tenemos X2, R2 y F2 es igual a F1, ¿sí? Entonces podemos utilizar un artilugio acá y decir, ¿cómo conseguir un rotor parado equivalente, pero que cumpla con todas estas condiciones? O sea, que cumpla con las mismas condiciones, ¿sí? Vamos a las ecuaciones, fíjense. I2, siempre vamos a hablar del secundario. I2 es igual a E2S sobre R2 más JX2S, ¿no? ¿Está bien? I2 es E2S sobre esta impedancia, ¿sí? Nosotros vamos a buscar un esquema tal que circule la misma corriente I2, pero que sea como si tuviera rotor frenado, o sea, con los parámetros del rotor frenado, que es algo que no varían con la frecuencia de alguna manera, ¿no? O que está considerada la misma frecuencia del primario. Fíjense, si yo reemplazo E2S, es lo mismo que decir S por E2, ¿no? Así, S por E2 y X2S es JS por X2. ¿Está bien? Saco factor común S y me queda E2 sobre R2 sobre S más JX2.
O sea, la misma corriente, pero en vez de tener E2S aquí, tengo E2, que es la FEM que aparece cuando yo tengo el rotor bloqueado, y tengo X2, que es la reactancia inductiva que aparece cuando yo tengo el rotor bloqueado, o sea, con la frecuencia F2 igual a F1. Fíjense, para que esto se cumpla, para que esto sea equivalente, la resistencia R2 tiene que estar dividida por S. O sea, estoy afectando el parámetro que antes era fijo, digamos, de alguna manera lo estoy afectando por el deslizamiento. Y acá viene el truco, ¿sí? Matemático, pero está muy bueno. R2 sobre S es equivalente a poner una R2 más una resistencia, que la voy a llamar R sub C, variable, ¿sí? Que es igual a R2 por 1 sobre S menos 1. Así. O sea, esta R2 sobre S, fíjense que si hacen el análisis es exactamente igual, R2 sobre S va a ser igual a una R2 más una R2 por 1 sobre S menos 1, o sea, una RC igual a R2 por 1 sobre S menos 1. Ven que es lo mismo, ¿no? O sea, esto es equivalente a decir R2 sobre S menos R2 más R2, me queda R2 sobre S. Entonces, de hacer esta simplificación, es decir, de expresar todo el circuito o todos los parámetros del circuito como si estuviera a rotor bloqueado, es equivalente a a agregar una resistencia nueva que depende del deslizamiento. ¿Qué es lo que hice? Pasé todo el efecto del deslizamiento a un valor de resistencia, que la llamo resistencia de carga. Esta resistencia de carga tiene una relación con R2, pero lo más importante, depende del deslizamiento. ¿Qué pasa cuando está rotor bloqueado? S0. Vale 0. Estoy en esta condición. ¿Sí? Estoy en esta condición. En condiciones normales de operación, esto tiene un determinado valor. ¿Qué les parece? ¿Alto, bajo, más o menos? En condiciones normales, habíamos dicho que ese está entre un 3 y un 8%. ¿Cómo es, profesor? En condiciones normales, RC toma un valor alto, bajo, más o menos. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan que el deslizamiento en condiciones de carga nominal está entre un 3 y un 8%? Entonces sí, ¿Sí que? sí tomamos lo reganto. Toma valores altos, RC. Relativamente, ¿no? O sea, obviamente es una relación con R2. Pero o sea, lo que les está diciendo aquí, fíjense a simple vista, es, primero, era lo que decía Jenny, lo que preguntaba Jenny, algo tiene que haber que represente la carga. Es esta RC. Esta RC representa la carga sobre el eje. ¿Está bien? Representa la carga sobre el eje. Cuando está en cortocircuito es la peor condición, es como si yo tuviera, no sé, una carga excesiva sobre el eje y por eso la resistencia es muy baja, de hecho es 0, ¿está bien? Y lo único que limita la corriente aquí es la R2, ¿no es cierto? Sin embargo, en condiciones de operación RC tiene un determinado valor que está representando la carga, ¿está bien? Está representando la carga y eso limita la corriente que circula, ¿no? Fíjense que lo que se puede ver a simple vista es en el arranque, la máquina está en una condición fea, ¿no es cierto? ¿Logran ver eso? ¿Logran deducir eso, digamos? Porque es mayor la corriente que circula sobre el rotor. Exacto. Y si es mayor la corriente que circula sobre el rotor, ¿qué pasa con el estator? Es más exigido, digamos.
Y sí, es mayor la corriente. ¿No es cierto? Recuerden cómo funciona esto, ¿eh? Esto es un transformador, básicamente. ¿Está bien? Si 2 es más grande y 1 va a ser más grande, necesariamente. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso, de esa condición? Sí, ingeniero. Perfecto. Bueno, entonces, en definitiva, todo lo que hicimos, este artilugio matemático, fue para decir, bueno, ahora tenemos un circuito primario y un circuito secundario, ambos trabajando a la misma frecuencia, ¿sí? Ambos trabajando a la misma frecuencia, o sea, nos eliminamos ese problema de que teníamos 2 circuitos trabajando a distintas frecuencias, y para lograr eso, matemáticamente lo que hicimos fue incorporar a nuestro circuito una resistencia variable, que depende del deslizamiento, ¿sí? Depende del deslizamiento. Es decir, depende de la diferencia de velocidad entre el rotor y el campo rotante generado por el estator. ¿Mm? Esa resistencia que hemos puesto representa de alguna manera a la carga mecánica que estoy agregando sobre el eje. ¿Sí? Cuanto mayor la carga, menor va a ser el valor de esa resistencia. Eso es lo que tiene que quedar claro. Ustedes tienen que pensar que el rotor bloqueado quiere decir que le puse una carga muy superior a la que soporta. ¿Sí? Y por eso bloqueé el rotor. ¿Sí? Piénsenlo así. O sea, traten de transferir esa imagen de la fuerza mecánica a este parámetro eléctrico, ¿no? Mayor fuerza mecánica va a ser mayor corriente, o sea, necesita de alguna manera disminuir este valor de resistencia. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ese es el modelo del cual vamos a partir ahora para llevarlo a el circuito más simple, que ya lo conocemos, digamos. Ustedes saben a dónde vamos a partir de ahora. O sea, esto ya lo conocen. La diferencia es que en el transformador ustedes tenían una impedancia acá que podía ser tomar cualquier valor. Ahora no. Esta es una resistencia que toma valores bien definidos, bien definidos. Y que depende obviamente del deslizamiento. Entonces, ¿cuál es el paso que sigue? Ahora sí me guían ustedes. Pasar el rotor al estator. Exacto, reducimos el rotor al estator. Muy bien. ¿Y qué les parece a ustedes que vamos a tener en cuenta para reducir el rotor al estator? ¿Qué teníamos en cuenta en el transformador? La cantidad de espiras. La cantidad de espiras. Exactamente, ese era todo el... tratábamos de buscar una distribución de espiras idéntica, o sea que N1 sea igual a N2 y con eso lográbamos que E1 sea igual a E2. ¿No es cierto? Consulta. ¿Va a ser suficiente? ¿Y las fases? ¿Qué pasa Las con fases. Las fases. Perfecto, Jenny. Yo no sé si era vos, Jenny, creo que sí. No estoy viendo los nombres. Como las fases. Ese es otro punto. Tenemos que hacer coincidir el número de fases, o sea que el número de fases del secundario sea igual al número de fases del primario. Y hay un elemento más. Que aparece en las ecuaciones iniciales. Además del número de espiras y del número de fases. Y lo último que nos queda sería ese, ¿no? Los factores de bobinado. Era algo que no teníamos en el transformador. Y acá lo tenemos y necesariamente tienen que ser iguales. Los factores de bobinado, o sea, es decir, el factor de bobinado del secundario tiene que ser igual al del primario para poder unir esos circuitos. ¿Está bien? Porque eso sí afecta a la parte magnética. ¿Se entiende? Entonces vamos a buscar un factor de bobinado prima, digamos, del secundario que sea igual al factor de bobinado primario. ¿Está bien? Bueno, acá está la resistencia de carga. Vamos a mirar cuáles son los parámetros que tiene el estator y cuáles son los parámetros que tiene el rotor, ¿no? Según las ecuaciones que habíamos visto. El estator tiene
número de fases, M1 lo vamos a llamar, factor de bobinado epsilon B1, número de espiras del primario N1, FEM E1, tensión de alimentación U1, corriente I1, la resistencia R1 y la reactancia X1. ¿Sí? En el rotor vamos a tener más o menos lo mismo, nada más que no va a haber un U2. ¿Sí? Tenemos M2, el número de fases del rotor, el factor de bobinado del rotor, el número de espiras N2, la FEM E2, no va a haber U2, tenemos I2, R2 y X2. ¿Sí? Esos son los parámetros que definen, si se quiere, cada uno de los circuitos a través de las ecuaciones de Kirchhoff, ¿no? Sabimos la ecuación de Mayer. Entonces, ahora vamos a ver qué parámetros son, que ya los citamos, las condiciones que deben cumplirse, perdón, para que podamos adaptar el circuito del rotor al del estator, ¿no? Referir el circuito del rotor al del estator. Y entonces, tenemos que encontrar un rotor equivalente que cumpla con esto. O sea, primero va a tener, el rotor equivalente, perdón, va a tener M2' fases, epsilon B2', N2', o sea, todos los valores del rotor, pero primados, ¿no es cierto? Que básicamente van a surgir de la siguiente adaptación, de que M2' sea igual a M1, o sea, igual número de fases, igual factor de bobinado, igual número de espiras. ¿Sí? ¿Queda claro eso? O sea, vamos a encontrar entonces un circuito de rotor equivalente que va a tener estos parámetros, y que va a cumplir estas condiciones. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Antes de avanzar, ahora lo que resta es encontrar las ecuaciones, que ustedes ya prácticamente las conocen. Lo que pasa es que acá se complica un poquito porque en vez de tener solo N1 y N2, que era, digamos, las relaciones de FEM son tal y tal, van a aparecer los otros factores. Epsilon B1 sería el K1 que aparece en el moro, ¿no? Sí, señor, perdón, me olvidé de eso. Era para... Es un cambio, sí, en la nomenclatura nomás, pero es el K1. Se llama de la misma manera factor de devanado, factor de bobinado. Bueno, hasta aquí se entendió, digamos, estas son las condiciones y las vamos a utilizar para, deducir las ecuaciones que nos permiten llevar, este rotor a un rotor, digamos, equivalente que se pueda unir, si se quiere, eliminando la parte magnética, ¿no? Obviamente vamos a tener hasta el lazo de vacío, ¿eh? El lazo de vacío ya lo conocemos más o menos, sabemos cómo calcular. Bueno, empecemos por la FEM. Tenemos entonces un N'2 que va a ser igual a un N1. Tenemos las ecuaciones que relacionan, si quiere, la FEM. Sabíamos que digamos, la FEM E1 es 4,44 por el factor de bobinado F1 N1 phi sub M. En este caso, la E2' va a ser con N2' y epsilon B2', ¿sí? Los dos valores primados. Entonces, de acá podemos deducir E1 sobre 2 es EB1 N1 sobre EB2 N2. ¿Sí? Y esta relación la llamamos relación de transformación de T sub B. ¿Está bien? Esa es la forma. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Fíjense que en el caso de el transformador, nuestra relación era N1 sobre N2 nada más. Acá, en vez de ser, digamos, solo N1 y N2, tiene que entrar el factor de bobinado. ¿Mm? Entonces, E1 sobre 2 es esta relación, RTB,
Y para llevar a E2', obviamente va a ser RTB por E2. ¿Se entiende? Sí, en general te entiendo. Perfecto. Entonces, la otra era relación de transformación del transformador, digamos, y era fija tanto para las tensiones como para las corrientes, ¿no? En este caso vamos a tener dos relaciones de transformación, uno para las tensiones y otro para las corrientes. ¿Está bien? Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces vayamos a ver las corrientes. ¿Sí? La relación va por el lado de la potencia aparente. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cuando hicimos también transformadores? Fuimos por ese lado, por el lado de la potencia aparente. Entonces, ¿cómo calculamos la potencia aparente? I2' por E2' por M2', es el número de fases, tiene que ser igual a lo que estaría en el secundario normalmente en el rotor, o sea, el número de fases por la FEM2 por I2. ¿Mm? Acá podemos ver, a su vez, teniendo en cuenta las relaciones de transformación, E2 por RTB por I2 por M1. ¿Sí? En este caso ya tenemos el número de fase del primario. ¿Está bien? Y de acá podemos simplificar y hallar cuál es el valor que hay entre I2' e I2. ¿Mm? Y va a ser la RTB con una relación entre fases, básicamente. O sea, I2' es M2 sobre M1 por I2 sobre RTB. Y acá definimos la relación de transformación de las corrientes, que es la de tensiones, a la cual le agregamos, si se quiere, el número de fases. ¿Se entiende? En el caso del transformador, I2' era I2 sobre R, relación de transformación, ¿no? En este caso, va a ser I2' igual a I2 sobre relación de transformación de las corrientes, donde la relación de transformación de las corrientes incluye la relación de fase, la relación entre los coeficientes de Banado y la relación entre los números de espiras. Profe, le consulto. Sí, sí, Para señor. dar sería epsilon B2'. Tendríamos que multiplicar al epsilon B2 por RTB por E2 para dar el epsilon B2'. El epsilon B2' no lo necesitamos. Ah, bueno. No lo usamos. Nosotros lo que hacemos es, digamos, de alguna manera adaptarnos a un nuevo. Obviamente va a haber un epsilon B2', pero no lo usamos en ningún momento. Fíjate que nosotros reemplazamos las corrientes directamente y lo hacemos en función de parámetros que son propios de la máquina, digamos, no primada, sino de la máquina del primario y secundario. O sea, el número de fase del primario, el epsilon B del primario, el número de espiras del primario y lo mismo para el secundario. ¿No es cierto? No, en ningún momento hallamos el valor de epsilon. No sé si se entiende eso. Nosotros lo que queremos ver es, digamos, lo que queremos hallar es una condición de operación equivalente. Equivalente, digamos. Es decir, una tensión o una FEM prima equivalente a la condición de operación normal. Por eso es que yo respeto las potencias, por ejemplo. O sea, yo estoy diciendo, la potencia que se tiene que desarrollar en el rotor, si se quiere, aparente, ¿no? En el rotor nuevo, tiene que ser igual a la potencia que se desarrolla normalmente en la máquina, en el rotor originalmente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es lo mismo que para transformadores. Nosotros buscábamos que se cumplan las potencias aparentes, la potencia activa, la potencia reactiva. ¿Mm? Nada más que adaptamos la FEM. Está, profe. Gracias. ¿Se entendió? Bien. Sí, sí. O sea que lo que necesitaríamos son
I'2, E'2 y el M2' sería. Esos serían los importantes, por así decirlo. Exacto, exactamente. Y ni siquiera el M2, digamos. Nosotros necesitaríamos el I'2, el E'2, las nuevas resistencias, reactancia y la nueva resistencia de carga, digamos. La R2', la X2' y la RC'. El M no nos interesa. No sé si me explico. ¿Cuál es el tema? Volvamos un poquito para lo anterior. Nosotros sabíamos en el transformador que era suficiente con que N1 sea igual al N2' para que las FEM sean iguales. ¿Está bien? Y de esa manera unir los circuitos. ¿Está? Ahora, para poder unir los circuitos, nosotros tenemos que saber que la N1, N2' tienen que ser iguales, la M1 tiene que ser igual a la M2' y la epsilon B1 tiene que ser igual a la epsilon B2'. O sea, el nuevo rotor tiene que ser un rotor tal que tenga N2' igual a N1, epsilon B2' igual a epsilon B1 y M2' igual a M1. No importa qué valor tenga, lo importante es que esos sean iguales para poder acoplar. Obviamente, al considerar eso nuevo, los valores de I2, E2, R2, X2 y RC van a cambiar. Y entonces estamos hallando los nuevos valores de E2, empezamos con E2, ahora hallamos I2, obviamente esos nuevos valores son prima, E2', I2', ahora vamos a ir por R. ¿Te acordás que en su momento hacíamos la potencia activa disipada para ver solo lo que caía sobre R? X, etcétera. ¿Está bien? Sí, profe. Muchas gracias. Buenísimo. Entonces, I2' en definitiva es igual a I2 sobre RTI, relación de transformación de corrientes. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que para las impedancias en el transformador, tanto reactancia como resistencia e impedancia, aparecía el R al cuadrado, ¿no? Sí, Bueno, ¿qué les parece que va a aparecer acá? El de corriente y el de tensión multiplicado. Eso, multiplicado, obviamente. Va a ser así. Vamos a partir de R2, o sea, vamos a hallar R2' en función de R2, ¿sí? Básicamente nos orientamos a la disipación de potencia activa en R2, o sea, el número de fase 2' por R2' por I2' al cuadrado, tiene que ser equivalente a la potencia activa disipada originalmente en la resistencia del devanado del rotor, M2, siendo M2 el número de fase del rotor, R2 e I2 al cuadrado. Hago toda la distribución de esto, ¿sí? Considerando obviamente las relaciones que hay entre I2 e I2', que viene a través como la relación de transformación de corrientes al cuadrado, y bueno, opero, ¿no? Me queda R2' igual a M2 sobre M1 por RTI al cuadrado por R2. Acá puedo ver M2 sobre M1 por M1 sobre M2, etcétera, etcétera, etcétera. Operando esto, me queda básicamente R2' igual a RTI por RTU por R2, como habíamos hablado, ¿no? No van a tener problema en despejar esto, digamos, es bastante simple. Análogamente, X2' va a ser RTI por RTU por X2, y RC', la resistencia de carga del nuevo rotor, va a ser RTI por RTU por la resistencia de carga. ¿Sí? Son dos constantes del sistema. Y acá tenemos nuestro nuevo circuito equivalente. Donde, bueno, conocemos esta parte del circuito B1, R1X1, esto es lo que queda fijo, digamos, es básicamente el estator, y este es nuestro rotor reducido. Y acá lo único que hicimos fue agregar un lazo
en paralelo, que ya lo conocen, que representa a las pérdidas de vacío. La única diferencia que podemos encontrar sustancial, digamos, aquí entre el circuito equivalente del transformador y el de la máquina asincrónica es que la corriente de vacío no es tan pequeña, ¿sí? No es tan chica, es bastante grande, y entonces el efecto de poner este lazo acá adelante, digamos, es un error bastante grande hacer esa simplificación. Se puede, se lo hace en algunas condiciones de operación específicas, pero despreciar, si se quiere, la caída de potencial debido a la corriente de vacío en esta rama es un error, lleva a un error relativamente alto, que como les dije, se lo puede aceptar. Y acá tenemos justamente resistencia de carga, ¿no? Que depende de la carga que tenga sobre el eje. Hasta aquí. Entonces, ¿usamos Consulta. ZCC o no? ¿Cómo? ¿Usamos la reducción de ZCC o no en este modelo? Se puede utilizar, considerando que el error es grande. Es grande. De hecho, en los ensayos se obtiene de esa manera también, igual que en el ensayo transformador, que es lo que vamos a ver la clase que viene, cuáles son los ensayos que se hacen sobre esta máquina. Y obviamente tenemos ensayo, al igual que en el transformador, tenemos ensayo de vacío y de cortocircuito, nada más que aquí lo llamamos ensayo de rueda libre, que es básicamente poner el motor a girar sin ninguna carga sobre el eje, y ensayo de rotor bloqueado, que sería el caso del cortocircuito, donde bloqueamos mecánicamente el rotor y vamos, como variando la corriente hasta que circule la nominal, para hallar los mismos parámetros. Con el tema de, como de la máquina asincrónica, a diferencia de la máquina del transformador, hay unas pérdidas que tenemos que hallar en el ensayo de rueda libre, que son las pérdidas mecánicas, que en el transformador no las teníamos. Entonces, eso complica un poco el ensayo. ¿Se entiende? O sea, las pérdidas de vacío, si se quiere, no solo vienen dadas por las pérdidas en el hierro, que son las que conocíamos en el transformador, sino también las pérdidas por rozamiento mecánico, ¿no? De los Ruleman, de los rodamientos, etc. El mismo ventilador produce pérdidas, la ventilación. Todo eso es algo que tenemos que compensar con energía eléctrica. En general, todo eso se expresa a través de esta resistencia, ¿eh? En el modelo matemático. ¿Dudas, chicos? Tenemos 15 minutos para atender consultas sobre el tema, a ver si hay algunas cosas que no quedaron claras, no hay problema. Profe, Sí. en la diapositiva anterior, RTU sería igual que RTB, ¿no es cierto? Porque creo que se cambió el subíndice. Ah, sí, perdón. ¿Le cambié? Creo, no sé. Puede ser, ¿eh? Sí, Sí, está Sí, cambiado. sí, le cambié, sí, perdón. creo lo Disculpa. mismo. Es ¿Y la misma. RTI, profe, quién sería? Y es la relación de transformaciones de corrientes. La sacamos aquí cuando hallamos la corriente. Acá está. ¿Sí? O sea, es lo mismo que la relación de transformación de tensiones, que era esto, pero le agregamos la relación entre fases, entre número de fases. Está, profe, gracias. Buenísimo. O sea,
siempre, ya les digo, básense en lo que vieron. El transformador dependía solo del número de espiras de primario y secundario para esto, ¿no es cierto? En este caso, depende también además, del número de espiras, de los factores de bobinado y del número de fases, que no es coincidente entre primario y secundario. En el otro caso, digamos, los devanados están dispuestos de la misma manera, ¿no? En este caso, es como considerar, digamos, un primario con una forma distinta a la del secundario, básicamente. Es eso. ¿Mm? Esa disposición física de devanados y demás hace que el modelo cambie. Y entonces ese ajuste en el modelo son justamente los factores de devanado. Pero en definitiva, fíjense que llegamos al mismo circuito, ¿no es cierto? Por eso es que el ingeniero González Mayán le decía el tema de agarrar de antemano y bien la primera parte. ¿Por qué? Porque si entendieron transformadores, esto, si bien tiene un poquito más de, digamos, un poquito más complejo, si quiere el modelo, o en realidad no el modelo es simple, pero llegar al modelo es un poquito más complicado, nada más. Pero después es muy, muy similar todo. Y de hecho, van a ver que el desarrollo de lo que resta es muy similar también. Hay algunas cuestiones específicas de la máquina que las vamos a ver, como el control de velocidad, etcétera, pero todo el resto, todo el tratamiento de eficiencia y demás, es todo lo mismo. Sí, a diferencia por ahí del transformador donde veíamos regulación de tensión, aquí vamos a ver más bien, bueno, cómo se comporta en velocidad y torque en función de la carga que le vamos agregando, etcétera. ¿Se entiende? Esa va a ser la diferencia, pero en definitiva el tratamiento es muy similar. Disculpe, profe, una pregunta más o menos del comienzo de esto, ¿no? La corriente I2 que se genera en el rotor debido al campo magnético rotante se genera de tal forma que forme un campo magnético opuesto al campo que está recibiendo, digamos, ¿no? Eso lo habíamos visto, o sea, obviamente las corrientes, las corrientes que se generan en el rotor generan un campo magnético rotante también, ¿no es cierto? Sí. Porque es polifásico el rotor. Y si lo mirás, es una máquina simétrica, ¿no? Da igual que venga desde el rotor hacia el estator o desde el estator hacia el rotor, ¿no es cierto? Es como el transformador en ese sentido, obviamente físicamente son distintos, pero se podría, o es válido ambas cosas, ¿no es cierto? Entonces, esas corrientes generan un campo magnético rotante. Lo que demostramos es que no hay interacción entre ambos campos magnéticos, giran a la misma velocidad y en fase. ¿Se entiende? No es que el campo magnético total, o si se quiere, podemos hablar mejor de fuerza magnetomotriz, ¿no? La fuerza magnetomotriz total se ve modificada o distorsionada debido a las corrientes que se han generado, si se quiere, o inducido en el rotor. No se ve modificado. Sigue siendo senoidal, un frente de onda senoidal, etcétera. ¿Se entiende eso? Entonces el campo magnético generado por el estator no se ve modificado por el campo magnético generado por el rotor. Perfecto. Eso. Ténganlo en cuenta eso. ¿Por qué? Porque en la máquina sincrónica sí se ve modificado. ¿Sí? La máquina sincrónica, lo que hacemos es generar un electroimán
en el rotor, en general en el rotor, que gira a la velocidad de sincronismo, ¿sí? Ese campo magnético genera en el estator corrientes, ¿no? Y esas corrientes, o sea, genera FEMS, que obviamente si nosotros ponemos carga sobre ese estator, circulan corrientes, ¿está bien? En los devanados del estator. Y ahí sí se genera un campo magnético también, porque ese estator es trifásico, puede ser trifásico, y esas corrientes que circulan por el estator generan un campo magnético que también está rotando. Y acá, ahí se ve que ese campo magnético sí interactúa con el campo magnético que está girando, digamos, mecánicamente, porque es un electroimán que está girando. Eso que yo les mostraba, el esquema equivalente con el electroimán girando, digamos, esto lo hacemos físicamente en el sincrónico, ¿está bien? En la máquina sincrónica. Y esa interacción hace que se reduzca o se agrande el campo. ¿Y de qué depende? De la carga, del tipo de carga que yo le ponga. O sea, me estoy adelantando, ¿no? Esto es un tema que es el tema que sigue dentro de 4 clases. ¿Está bien? Pero para decirles, bueno, en este caso particular de la máquina sincrónica, el campo en el entrehierro está parejito, perfecto, no cambia, digamos. No importa qué carga le pongamos al eje, no pasa nada, no cambia. En la máquina sincrónica sí. Puede ser por esa relación que vimos de los n, como en ese teníamos Eso. que n2 era igual, n2 más n era igual a n1, y Exacto. vamos a tener O sea, que n era igual a n1, ¿no? Para este caso, digamos, o... en este caso n va a ser igual a n1, pero en realidad lo que se ve es, vos generás una, digamos, sobre los devanados del estator, en este caso particular, vos generás una variación de flujo producida por ese electroimán que está girando a la velocidad n1, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? La fase de la corriente que vos le sacás a ese devanado, la fase, depende de la carga que le conectás. Si vos conectás carga resistiva, va a tener una fase. Si vos conectás carga inductiva, va a tener una fase, y si conectás una carga capacitiva, va a tener otra fase. Y esa fase, en definitiva, es la fase que tiene la corriente, ¿entendés? Y si esa corriente, digamos, la fase de esa corriente puede variar, obviamente el campo que está generando puede variar. ¿Entendés? Está complicado, che. No se preocupen, ya lo van a entender. Eso se llama reacción de inducido, lo vamos a estudiar en detalle. No es difícil. O sea, lo que yo te quiero decir es, en este caso particular, vos ves, haciendo esa evaluación de las velocidades, digamos, vos te parás en el estator, mirás, a ver, vamos a repetir eso. Vos te parás en el estator, ¿sí? Alimentás el estator con un sistema trifásico de corriente, tu campo magnético gira, o la fuerza magnetomotriz gira, con, como una velocidad n1. ¿Está bien? Ahora mirás tu rotor. El campo magnético generado por el rotor, por las corrientes, gira a una velocidad n más la diferencia otra vez de velocidades, ¿no? ¿No es cierto? Tenés que sumar las dos velocidades. ¿Por qué? Porque vos la estás mirando desde el estator. Entonces, para el rotor gira a velocidad n2, como habíamos dicho, que es la diferencia entre las dos velocidades. Pero desde el estator tenés que sumarle la velocidad del rotor a su vez. Y entonces te queda n más n2, que es igual a n1. O sea, ¿qué te quiere decir? Que si vos mirás del estator, el campo generado por sí mismo y por el rotor giran a la misma velocidad. Y están en fase. O sea, lo que se ve siempre es lo mismo. El mismo campo. ¿Está bien? Perfecto, gracias. En el otro caso es un poquito más complicado, pero ya lo veremos, no te preocupes. ¿Alguien más, chicos? No, ingeniero, por mi parte yo ya tengo como para ir a repasar. a indagar más, a ambientarme más con esos términos Súper. Pero sí Yo por tengo... ahí a veces no uso exactamente los términos
que aparecen en la bibliografía, porque trato de llevarlo un poco más a tierra. Pero van a encontrar en la bibliografía, por ejemplo, que en este tipo de máquinas, que son las máquinas de inducción, que en general a una parte de la máquina se le llama inductor y a otra parte inducido, ¿sí? El inductor en general es aquel al cual le entregamos la energía desde el exterior, ¿sí? O sea, le conectamos la fuente de alimentación. Ese induce algo sobre el inducido, ¿sí? Le digo por ahí para ampliar un poco el vocabulario. En este caso, el inducido vendría a ser el rotor, ¿sí? Hay uno que induce y otro que es inducido. ¿Se entiende? Pero tranquilamente en una máquina de estas características, si yo pudiera alimentar el rotor, tendría que funcionar de la misma forma. O sea, si yo pusiera un devanado trifásico en el rotor y pusiera en cortocircuito el estator, tendría que funcionar de la misma manera. ¿Está bien? Lo que pasa es que eso físicamente es muy difícil en una máquina de estas características, en un motor asincrónico. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Después vamos a ver, hay una condición de operación de esta máquina en la cual puede funcionar como generador asincrónico, ¿sí? Tiene sus complicaciones, pero es útil cuando va a funcionar en paralelo con la red, porque la red es la que le da de alguna manera la condición necesaria para poder inyectar energía desde una fuente de energía primaria, digamos. O sea, en este caso lo que voy a tener es algún generador primario, como un motor diésel o algo que genere la energía mecánica, que la entregue al eje de la máquina, al rotor, y yo pueda inyectar energía eléctrica. O sea, en este caso voy a hacer la transformación inversa, o sea, de energía mecánica a energía eléctrica. Pero en general en el estudio lo hacemos al revés, o sea, lo vemos como motor, o sea, transforma energía eléctrica en energía mecánica, ¿sí? Lo que tienen que saber es esa terminología es general, es una terminología general que se utiliza tanto para máquinas asincrónicas como sincrónicas, el tema de inductor e inducido. En general, en las máquinas sincrónicas, el inductor en general está en el rotor y el inducido en el estator. Profe, a mí me quedó una duda, no sé si no será muy básico, pero ¿por qué hace la cantidad de barras sobre el número de polos? O sea, ¿de dónde viene? Perdón, Facundo, no te escuché. ¿Por qué el número de fases sería la cantidad de barras dividido el número de polos? O sea, ¿de dónde viene eso? El número de polos, acordate que tiene que ser igual al número de polos, o sea, de pares de polos del estator. Cada espira, de alguna manera, en un rotor de jaula de ardilla, cada espira es una fase. ¿Está bien? Cada espira es una fase. ¿Se entiende? Por eso cada dos espiras, cada dos barras, vos tenés una fase. Y obviamente eso, para que coincida, tenés que dividirlo por el número de pares de polo. Viste que la ecuación te decía, siendo B el número de barras, B sobre 2 va a ser el número de fases, pero a su vez, como tienen que coincidir el número de pares de polos, es sobre 2P. ¿Se entiende? Si fuera una máquina bipolar en el estator, eso depende de cómo está el estator, si el estator tiene 4 polos de 4, si tiene 2 de 2, digamos, si fuera una máquina con 2 polos nada más, vos tendrías B sobre 2, es decir, cada espira va a ser una fase efectivamente. Si no, cada fase va a ser 2 espiras. ¿Se entiende? Porque necesitas 2 pares de polos por fase. Ah, claro, sí. Entonces, vos le contás el número de barras, ¿viste? ¿Alguna vez armaste un rotor jaula de ardilla? Una máquina que tenga rotor jaula de ardilla, los ventiladores por ahí de pie tienen el rotorcito jaula de ardilla, se les ve las barritas. Contás la cantidad de barras y en función de los pares de polo que tenga el estator, vos vas a saber cuántas fases tiene tu rotor. Y no necesariamente va a coincidir, eso es lo importante. ¿Mm?
voy a agarrar mi ventilador entonces, viejo. Bueno, tratá de no romperlo, mirá que después alinearlo es difícil. Mirá imágenes, Facundo, no hay problema. Mirá las imágenes que vimos de la clase pasada, por ejemplo, de la antepasada, perdón. Ahí tenés algunos rotores de jaula de ardilla donde podés contar las barras, etc. Lo que tenés que saber es que los pares de polos del rotor en un jaula de ardilla no los definís vos, no los define el fabricante, sino que quedan definidos, si se quiere, a partir de el estator, ¿no es cierto? De los pares de polo que tenga el estator. En todo caso, después vos vas a tener que definir la cantidad de barras para tener un determinado número de fases. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. Gracias. Bueno, de nada, Facundo. ¿Alguien más, chicos? ¿Quedó más o menos claro? Estamos ya en horario. ¿Qué les pareció la clase? ¿Se entendió? ¿Les parece medio complicado el tema? Sí, ingeniero, por mi parte, de 10. Bueno. Cualquier cosa, la clase que viene, que es el jueves, como les decía, tendríamos que ir viendo el tema de ensayos y demás. Podemos hacer un pequeño repaso de esto, o sea, una mini clase de consultas. O sea, yo les recomiendo ir a leer un poquito sobre esto y el jueves puedo tranquilamente atender algunas consultas previo a arrancar con el tema siguiente, si les parece bien. Ya les digo que van a ver como una repetición así en la dinámica respecto a lo que fue transformadores, así que no se preocupen por eso, es bastante sencillo. Perfecto, entonces, profe. Nos vemos el Bueno, jueves. perfecto, chicos, nos vemos el jueves. Adiós, profe. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, chicos. Que tengan una buena semana, nos vemos. Hasta luego, ingeniero, igualmente. Gracias, Francisco, hasta luego.